Bueno, buenos días a todas y a todos. Les pedimos mil disculpas por la demora. Tenemos algunos problemas técnicos. Muchas gracias por estar participando de este ciclo que hemos denominado Puentes entre Infraestructura y Ambiente. ¿Sí? Primeramente vamos a agradecer a los panelistas, Melina de Berchelli, Andrés Napoli, Juan Carlos Bertoni como expositor de la casa, y a Laura Rocha, presidente de Periodistas por el Planeta, que oficiará de moderadora. Gracias también a las y los participantes del ciclo. Esta actividad apunta a generar espacios de intercambio entre expertos y la ciudadanía sobre las obras públicas con perspectiva ambiental, atendiendo a diversos desafíos actuales, incorporando nuevos paradigmas y dinámicas sociales y territoriales que consideran la participación ciudadana. A lo largo de este ciclo se abordarán diversos temas, como la gestión hídrica, la gestión de cuencas, nuevos paradigmas en infraestructura, planificación y desarrollo urbano. También planificación estratégica de la obra pública, mecanismos de adaptación y mitigación en la obra pública, entre otros. Se desarrollará una charla cada mes que contará con la presencia de representantes del Ministerio de Obras Públicas, de organizaciones sociales, del ámbito académico y del periodismo. El Ministerio de Obras Públicas coordina la política de agua y saneamiento en forma intersectorial, colaborativa, integral y federal con los diferentes actores que tienen injerencia en la materia. De esta forma, asume la responsabilidad de brindar servicios esenciales que respondan a valorar el agua a través de la obra pública y se compromete con el cuidado ambiental y la conservación de los recursos hídricos con una visión transdisciplinaria e innovadora. Desarrolla diversas acciones destinadas a ampliar el acceso a agua segura, a brindar un uso racional del agua, al saneamiento adecuado y al aprovechamiento de los recursos hídricos. En esta primera charla, hacia un nuevo paradigma en la gestión del agua y en relación con el Día del Ambiente, nos propusimos dar relevancia al agua como recurso estratégico, reconociendo la responsabilidad que nos toca de constituir un gran consenso ético que implique garantizar su cuidado y provisión de manera inalienable. A través de este acto, el Ministerio de Obras Públicas visibiliza la importancia del Instituto Nacional del Agua como organismo estratégico. También, de este modo, abordamos el nuevo paradigma que apunta a valorizar el agua, pues es urgente considerar que sin agua no hay vida posible y que el agua es un derecho humano. Les agradecemos desde todo corazón y le doy la palabra a Laura para que continúe con la coordinación del ciclo. Muchas gracias. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos y a todas. Bueno, vamos a contar un poquito cómo No va te a ser la escuchamos, dinámica. Laura. ¿No me escuchan? Sí, me escuchan bien, perfecto. Bueno, entonces les doy nuevamente la bienvenida. Les vamos a contar un poquito cómo va a ser la dinámica del encuentro. Vamos a contar con 3 prestigiosos oradores que van a tener como máximo 10 minutos para exponer, y luego vamos a abrir un debate de preguntas y respuestas. También puede ser una conversación entre los propios expositores. Y bueno, como ustedes saben, estamos en 2 plataformas porque estamos en una plataforma de Zoom y paralelamente estamos en la plataforma de YouTube. Les vamos a pedir, por favor, que durante el encuentro se mantengan muteados y que si quieren hacer preguntas, las hagan por intermedio del chat. Nosotros vamos a ir recogiendo esas preguntas y después de que los oradores terminen, vamos a ir cada uno de ellos. Así que vamos a juntar tanto las preguntas que se hagan por la plataforma de YouTube como también por esta plataforma. Bueno, no voy a seguir hablando y vamos a presentar ya a nuestra primera oradora, que es Melina de Berchelli. Ella es bióloga de la Universidad Nacional de Lanús, doctora en Ciencias Biológicas de la UBA, investigadora del Instituto Nacional de Limnología del INALI, CONICET y la Universidad de Lanús. Bueno, como sabemos todos, vamos a hablar del agua. Ellos van a referirse a distintos aspectos. Bueno, es el tiempo de Melina. Yo voy a controlar y más o menos a los 8 minutos, Melina, te voy a avisar como para que vayas cerrando la exposición. Bueno, muchas gracias, Laura. Cintia, ¿ibas a hacer la presentación?
Bueno, gracias Laura por la presentación y por invitarme a participar. Y voy a desarrollar, mientras Cintia pone la presentación, algunas ideas que pongo a consideración sobre los sistemas socioecológicos, la gestión del agua y los desafíos que el Sistema Nacional Científico y Tecnológico afronta en este contexto. Adelante. Bueno, a modo de introducción, nomás decir que el agua está sujeta a una dinámica de cambio continuo, se encuentra en cantidad constante en la Tierra gracias al ciclo hidrológico, aunque se modifica temporal y espacialmente, y eso lo vemos claramente en nuestro país. Se transforma y condicionada por los elementos del medio biofísico, por las personas, por sus prácticas, valores y sus formas de conocer y vincularse. Por lo tanto, la cantidad de escasez y abundancia del agua y la calidad del agua dependen del contexto biofísico, socioeconómico y cultural de un lugar determinado. Las interacciones entre el agua y los demás ecosistemas y la comunidad dependen mutuamente, por lo cual no se puede concebirlos en forma aislada. El agua debe ser entendida entonces a partir del contexto natural, del que emerge, y del contexto cultural que determina y a su vez la determina. La otra. En cuanto a los ecosistemas acuáticos, el enfoque de socioecosistemas o sistemas socioecológicos resulta adecuado para estudiarlos y abordar temas relacionados con la sostenibilidad, ya que, bueno, este enfoque considera conjuntamente aspectos sociales, económicos, culturales, biofísicos, ecológicos como parte de un sistema complejo. Esta idea de sistema socioecológico se pone cada vez más sobre otras miradas unilaterales en uno u otro sentido. O sea, no existe una delimitación entre los sistemas sociales y ecológicos, sino que esta delimitación, si se hace, es arbitraria y, bueno, a mi modo de ver, carente de sentido, y por eso no hay que hacerla. No obstante, el estudio y la comprensión de los sistemas acuáticos como sistemas socioecológicos aún se encuentra en una etapa incipiente y de transición en la Argentina, y bueno, constituye un desafío enfocados de ese modo. En cuanto a los sistemas acuáticos, estos brindan servicios ambientales o ecosistémicos, bueno, y aquí ya queda sentada la mirada antropocéntrica del asunto. Los conceptos de bienes y servicios ambientales son esenciales para sostener las poblaciones, a los humanos, a las y los humanos. La idea de servicios ecosistémicos un poco aparece como para entrar en discusión con la problemática ambiental y con la posibilidad de tener un lenguaje común también con economistas y sociólogos al hablar de servicios y bienes humanos. Bueno, dentro de los servicios, para hacer muy rapidito, los servicios acuáticos, los servicios ambientales, perdón, que brindan los sistemas acuáticos, bueno, tenemos los de abastecimiento, como el suministro de alimentos y agua potable, los servicios de regulación, allí entran el control de las inundaciones y los sistemas como reguladores climáticos, los servicios de apoyo que son necesarios para la producción de todos los otros servicios ecosistémicos. Por ejemplo, allí está la biodiversidad. Y los servicios culturales, donde se ponen de manifiesto cuestiones estéticas, la navegabilidad, las obras de ingeniería, la identidad cultural, bueno, y demás cosas relacionadas con el agua. La pérdida en la calidad de los servicios ecosistémicos genera un efecto indirecto en el aumento de la desigualdad entre las personas, incidiendo en el aumento de pobreza y conflicto social. Bueno, en este sentido es necesario definir las acciones para la sostenibilidad de los sistemas, considerando la dependencia de la biodiversidad con la calidad del agua. Bueno, ya en varios informes se señalan que un gran porcentaje de los sistemas acuáticos se encuentran en degradación o se están utilizando de una manera no sostenible. La pérdida de la calidad de los sistemas socioecológicos, de la diversidad, no solo representa la pérdida de bienes y servicios ecosistémicos, sino también la degradación de otras funciones que traen asociados. Bueno, los umbrales críticos en la intensidad de las actividades que nosotros podemos efectuar sobre los sistemas acuáticos, más allá de los cuales la diversidad y las funciones disminuyen drásticamente, deben ser estudiados. En este sentido, la principal preocupación reside en la incertidumbre sobre la sostenibilidad del sistema acuático y la retroalimentación en términos ecológicos y sociales que generan las distintas intensidades y extensiones de las actividades desarrolladas en los ambientes.
Bueno, en este paradigma de sostenibilidad cada vez se adquiere más conciencia del valor de los sistemas acuáticos como elementos de identificación del territorio, de la importancia de las funciones ecológicas y del valor de los servicios ambientales. Bueno, en este, por ejemplo, los ríos dejan de ser solamente canales de agua y el agua deja de ser un recurso que debe ser explotado y extraído, sino aprovechado y cuidado. Pasamos a la siguiente. Entonces, ¿de qué manera podría concebirse una gestión del agua que induzca a revertir esta problemática de sostenibilidad de los ecosistemas? Bueno, como resultado de la necesidad de adoptar medidas para contrarrestar las consecuencias negativas que veníamos hablando, emerge el modelo de gestión integral del agua. Sí, ahí entra. Este modelo sugiere una visión sistémica que vincula las relaciones e interacciones entre los ecosistemas asociados al agua y la acción humana, y se contrapone con otros paradigmas más simplistas o reduccionistas que venían de la ciencia clásica o de las visiones unilaterales. Bueno, al contrario, a partir del pensamiento ambiental complejo es posible construir un modelo de gestión integral del agua que resulta de las relaciones e interacciones con el medio biofísico y con el contexto socioeconómico y cultural, y además, bueno, en continuo cambio. Bueno, este consiste en un pensamiento más consistente con la realidad, que admite la complejidad de los sistemas acuáticos y toma diversas formas según sus contextos. O sea, no es igual en todos los sistemas acuáticos. Se busca, desde esta perspectiva, pensar el agua como un fenómeno emergente de una trama de relaciones entre ambiente, desarrollo socioeconómico, cultura, bueno, y también en transformación. El pensamiento ambiental complejo es construido a partir de la teoría de sistemas, bueno, en donde cada parte interactúa con todas las demás y a su vez con el todo. Pasamos a la siguiente, y para mencionar algunas cuestiones que requiere la gestión integral del agua, bueno, podemos decir, trabajar bajo la base de que el agua es vulnerable, finita, esencial para la vida, y también para el desarrollo económico y el ambiente. Reconocer las tramas bajo las cuales se encuentra atravesada el agua, reconocer los factores que activan el movimiento entre esas tramas, considerar la identidad y diferencias culturales que hay en torno al agua, desarrollar un enfoque participativo involucrando a usuarios, planificadores y realizadores de las políticas a todo nivel, integrar los intereses de los diferentes usuarios y también gestionar para minimizar los conflictos entre ellos, alcanzar como resultado el bienestar social y económico de manera equitativa, integrar la gestión del agua con la gestión de otros recursos que componen el ecosistema, integrar la gestión del agua con el desarrollo sustentable, entendido tanto desde la perspectiva económica, social y ambiental. Bueno, ¿qué desafíos tenemos? La otra, desde el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para la gestión integral del agua. Bueno, uno de los desafíos es trabajar para promover proyectos de investigación y de desarrollo orientados a apoyar a organismos públicos y al sector productivo, privado, a encontrar soluciones a problemáticas que requieran de conocimientos científicos o del desarrollo de tecnologías, y que impacten positivamente en términos federales de equidad e inclusión para nuestro país. Bueno, el MINCIT, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, con nuevas líneas de financiamiento como los proyectos interinstitucionales, la creación de centros interinstitucionales, los proyectos Impactar o los proyectos de ciencia y tecnología contra el hambre, el CONICET con proyectos por misión o por temas estratégicos, ofrece instrumentos para llevar adelante este desafío. En estos momentos es así. Bueno, todos estos proyectos que tienen como denominador común promover la articulación y la coordinación de las capacidades científicas y tecnológicas. Y también impulsar proyectos con un abordaje interdisciplinario, transversal, que tenga un mayor impacto en el desarrollo territorial y en el diseño o aplicación de políticas públicas, con lo cual nos está forzando a movernos de las academias. Bueno, entre los retos en la gestión integral del agua, es importante señalar que el pensamiento ambiental complejo sugiere una forma de pensar los fenómenos que trascienden los enfoques de las ciencias especializadas, de las ciencias individuales, y de la mirada interdisciplinaria también,
porque la interdisciplinaridad de alguna manera, si bien permite una mirada más holística de los fenómenos, también se basa en una idea de separación entre las ciencias y concibe el mundo como la suma de las partes. Entonces, en este sentido, se hace necesario trabajar sobre las tramas que emergen de esa interdisciplina, en lugar de considerar a las partes por separado. Bueno, en otro nivel ya más desagregado, la gestión del agua ha sido abordada principalmente desde la ingeniería y, bueno, y en menor medida desde las ciencias sociales y humanas, a lo cual es preciso darle más volumen. También es necesario superar los enfoques cientificistas, con lo cual el conocimiento científico que posee las comunidades, los saberes de las comunidades sobre el agua, también ha adquirido menor legitimidad al interior de los modelos de gestión. Por eso, bueno, también por otro lado, en términos de aportar a la gestión del agua, el sistema científico tiene el desafío de anteponer al carácter de veracidad del conocimiento el de pertinencia. El conocimiento pertinente es el conocimiento situado en su contexto, y también a su vez que se involucra y media con las instituciones públicas y privadas y con intereses políticos diversos. Creo que estoy medio en el tiempo. Por último, bueno, además en la integración de la investigación con la gestión, deberían incorporarse elementos que son transversales a los territorios, entre los que se encuentran el enfoque de género, la perspectiva de género, el desarrollo inclusivo y lo local como un espacio deseable para establecer las estrategias para el desarrollo. Sí, bueno, impecable, justo 10 minutos. Muchísimas gracias. Melina, corrijo que dije Universidad de Lanús, es Universidad Nacional del Litoral. Bueno, no hay problema. Bueno, y hablando, ¿no?, del agua, esto de no, digamos, de no poder analizar la gestión del agua separada de las otras gestiones y políticas públicas, ¿no? Ponerlo en el centro del debate y del desarrollo como mensaje principal. Los vuelvo a invitar a que, si quieren, pueden empezar con las preguntas, no hace falta que esperen a que terminen todos los oradores, nosotros las vamos juntando para luego hacerlas a los oradores que están exponiendo. Ahora le vamos a dar la bienvenida a Andrés Napoli. Él es abogado de la UBA, magíster en Derecho Ambiental de la Universidad del País Vasco de España, es director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, y bueno, y todo un experto en agua, además de otros temas, pero bueno, sabe muchísimo. Andrés, tenés tus 10 minutos. Muchas gracias, Laura. Buen día. Un especial agradecimiento al Ministerio de Infraestructura por esta invitación. También particular agradecimiento a Máximo Lanceta por también tu invitación. Bueno, yo la idea que voy a plantear es seguir un poco, según el tema que me han asignado, es tratar de darle continuidad a lo que nos planteaba la doctora de Bercelli, esta idea de una mirada de la gestión del agua con algunos otros actores. Es decir, por eso me parece muy interesante la idea de plantear la reflexión de un nuevo paradigma de gestionar el agua y reflexionar en la idea de lo que plantea la jornada de establecer puentes. Esta idea de establecer puentes es entender la realidad de lo que pasa en la situación del agua en términos ambientales, en términos climáticos en general, e ir incorporando otros actores a la gestión. Y entonces planteamos la idea de establecer puentes, estos puentes entre los que gestionan y los que están en los territorios y resultan beneficiados o perjudicados eventualmente por las decisiones que se tomen, tienen que ser puentes confiables, ¿no? Seguros de transitar, que nos conduzcan a alguna parte. Y esto tiene que ver con cómo involucramos a la gente en estos procesos, en la gestión y en los procesos de toma de decisiones, ¿no? Entonces, esta idea de que las decisiones que se toman muchas veces ya vienen decididas, vienen planteadas, ya vienen tomadas, es decir, se atraviesan los procesos de participación y de incorporación del público como excusas o como meros, digamos, casilleros que hay que llenar para llegar a un objetivo, y ese es el inicio de lo que a mí me plantearon que establezca un poco en esta charla, que tiene que ver con la conflictividad socioambiental del agua, ¿no? Porque tenemos muchísimos conflictos que se desarrollan en este tema. Y esto tiene que ver con, según el lugar, según el espacio, están aquellos que digamos, trabajan por el acceso al agua segura,
están aquellos que trabajan en vinculación con actividades económicas, la cuestión del agro, de la industria, de la energía, del petróleo, de las actividades de infraestructura propiamente dicha, de la minería, ahí está la cuestión del agua habitualmente, la cuestión también incorporar la calidad de agua como la idea del disfrute, ¿no es cierto?, la posibilidad de tener calidad de vida en relación al agua, de tener una relación con el agua que no solamente sea de una agresión, sino de la posibilidad de que ese espacio también nos dé la posibilidad de disfrutar de los recursos hídricos, y todo esto también está siempre, muchas veces, sobre todo en las grandes urbes, vinculado al saneamiento. Entonces, con esto yo quiero decir que hay otros enfoques del agua también, que es necesario incorporar, que las gestiones, por ejemplo, de cuenca hasta ahora, han sido gestiones mucho más vinculadas a la explotación del recurso para darle una finalidad, como por ejemplo la producción de la energía, o como por ejemplo puede ser digamos, el riego, como sucede en algunos lugares. Pero los desafíos que tenemos por delante es qué hacemos con las cuencas que hoy están altamente degradadas y que no tienen como finalidad producir energía o establecer regadío, sino precisamente, como establece la Corte en el fallo Mendoza, promover la recomposición del daño ambiental existente. Esa gestión de cuenca, hasta el momento, es todo un interrogante. Si juzgásemos lo que está sucediendo, por ejemplo, en la cuenca Matanza-Riachuelo, diríamos que el balance es mucho más negativo que positivo, pese a ciertas cosas importantes que han sucedido allí, precisamente porque es difícil motorizar la gestión integral cuando no existe un resultado concreto y puntual, como por ejemplo sea el aprovechamiento del recurso hídrico. Entonces esa mirada hay que tenerla muy presente, sobre todo teniendo la tendencia mundial que existe hoy, de que el acceso al agua se está planteando como un derecho humano. Esto ya lo ha planteado la ONU en la resolución 64, la Corte en el fallo Kersich, por ejemplo, y son los debates que se abren a nivel mundial. Sin ir más lejos, podemos ir a ver lo que está sucediendo en Chile en este momento. En Chile, que ha habido una elección de constituyentes, donde la cuestión del agua es central. Chile tiene un sistema privado de acceso a permisos de agua, y esta cuestión ha impactado de tal forma que, por ejemplo, uno de los grandes digamos, ganadores de la elección, que ha sido el gobernador de Valparaíso, que es Rodrigo Mundaca, precisamente ha sido el líder de todos los procesos de acceso al agua en esa región central del país. Y eso claramente el sistema lo tiene que incorporar e ir planteando como que son los nuevos desafíos, porque todas estas cuestiones nos hablan de lo que significan los procesos de gobernanza del agua. Si ya no alcanza con realizar el diagnóstico, tener una propuesta técnica, incorporar los técnicos y promover, digamos, a partir de allí las fórmulas que se crean convenientes. Es necesario el involucramiento de la sociedad, esto es una realidad, y el involucramiento de la sociedad hasta acá ha sido planteado desde algunas perspectivas desde el punto de vista de los conflictos, es decir, la movilización social, la falta de entendimiento, la imposibilidad de generar diálogo genera conflictos. Habitualmente algunos terminan en la justicia, otros no los hacen, pero la cuestión termina absolutamente en punto de tensionada y sin lograr resolución. Entonces el desafío que tenemos, y esto está claro, y es muy importante que el Estado lo asuma, es que ya no es posible planificar los recursos hídricos sin la integración de las personas. Y la integración de las personas no es llamarlas y preguntarles una vez antes de tomar la decisión porque me lo obliga el banco que me da el crédito o porque lo tengo que cumplir por las leyes. Es necesario incorporarlas como procesos necesarios para gestionar. Este es el gran cambio de paradigma. Si no, podemos recorrer lo que pasa en la Argentina. Fíjense lo que está pasando, lo que ha pasado en San Juan, con el caso de Hachal y Veladero, lo que ha pasado en Mendoza con la ley 7722, el proceso terrible de las represas del río Santa Cruz, que todavía está en trámite en la Corte, que hubo que anular todo el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, precisamente ¿por qué? Porque se pensó que el procedimiento de evaluación de impacto ambiental era un tema que involucraba al concesionario y al gobierno. No, el proceso de evaluación de impacto ambiental involucra a la sociedad, y si eso no logra resolverse, vamos a tener una gran cantidad de conflictos, y después no nos tenemos que preguntar por qué es tan conflictiva la cuestión ambiental. Es conflictiva porque precisamente no se la procesa. Y más allá de eso, el agua también involucra otros casos de permanente conflicto, la cuestión de glaciares, ahora el tema de los humedales. El Congreso en este momento tiene una gran llave para llevar adelante una normativa que involucre la regulación de los humedales, que claramente, no tengo que decir aquí, son de sustrato de agua absoluto. Entonces, un poco la pregunta, como para ya ir cerrando los pocos minutos, no sé cuánto queda Laura por allí, pero quedarán unos pocos minutos.
La gran pregunta que nos tenemos que hacer ahora es cómo procesar Tenés estos 4 conflictos. minutos todavía, así Perfecto. que continúa. ¿Cómo procesamos estos conflictos? Sin lugar a dudas, es necesario cambios paradigmáticos. Esos cambios paradigmáticos tienen que ser cambios culturales también. Ya no es posible pensar de la misma forma que hemos pensado hasta ahora. Tenemos que cambiar ese pensamiento. Ese pensamiento es necesario cambiarlo también por el contexto mundial que tenemos. La cuestión del cambio climático nos llama a esto. Por más que hoy la cuestión del cambio climático esté sumergida debajo de la crisis de la pandemia, no ha desaparecido ni por cerca. Al contrario, va a generar realmente situaciones de sumo conflicto y es necesario cambiar los enfoques. Para cambiar los enfoques, Argentina debería pensar mínimamente que necesita instrumentos legales. Argentina es el país que se da el lujo a nivel de América Latina y el Caribe de no tener normativa de evaluación de impacto ambiental de presupuestos mínimos. Tiene N cantidad de normas de evaluación de impacto ambiental por provincia. Y eso no es posible porque las normativas son totalmente divergentes, son incongruentes con la Ley General del Ambiente, y es necesario avanzar realmente en un sistema de evaluación de impacto ambiental que nos dé un presupuesto mínimo para saber de qué se trata el tema, y que a partir de ahí también incorporemos lo que se llama la evaluación ambiental estratégica, que también seguramente van a estar incorporados allí todo lo que tiene que ver con la cuestión de los recursos hídricos. Entonces, es muy trascendente tener esto. Es importante puntualizar cómo vamos a entender la gobernanza de los recursos hídricos, entendiendo la gobernanza de los recursos hídricos como una gran parte de lo que es la gobernanza ambiental, y esa gobernanza no puede ser sino separada de la integración real de la participación ciudadana. Y cuando hablamos de participación ciudadana, tiene que ser una participación que apunte a algún objetivo. Por eso lo decía al principio, puentes con confianza. Hablo de confianza que es necesario construir, pero ¿participamos para qué? Para algo participamos. No participamos para ir a una audiencia pública, que los funcionarios nos miren, nos escuchen y no nos presten atención, porque esta es la realidad de la participación. A partir de ahí, a partir de que la gente participa y que no logra ningún tipo de respuesta, es que el conflicto nace absolutamente y se vuelve irreconciliable. Y esto es algo que hay que prestar absoluta atención. Tenemos una gran oportunidad en Argentina para avanzar en ese sentido a partir del acuerdo de Escazú. Tenemos un acuerdo internacional que nos dice que tenemos que incorporar seriamente los instrumentos de información y de participación. El Congreso de la Nación tiene ahora la llave a partir de, digamos, de la sanción posible o probable de una ley de evaluación de impacto ambiental y también la ley de humedales. No es necesario que se avance en ese sentido porque esa es la herramienta estratégica también para la regulación de ese proceso. Y de allí en más, todos temas que tengan que ver con mejorar nuestro entendimiento en relación a esta situación crítica. Es decir, necesitamos cambiar paradigmáticamente, necesitamos cambiar, si seguimos dando las mismas respuestas y enfrentando los problemas de la misma forma, como decía Einstein, no vamos a poder esperar resultados distintos. Entonces, para muestra basta un botón. Quiero dejar un último capítulo para el tema que realmente a nosotros claramente nos afecta desde hace mucho tiempo, que es el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Creo que hay que hacer una gran reflexión al respecto. Es un proceso que deberíamos pensar que no puede quedar de la mano de la justicia, de que la justicia haga lo que, digamos, cada tanto nos llame la atención y a partir de allí comencemos a realizar algún tipo de acción. Tenemos un organismo creado que se llama Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo hace más de una década, y realmente cuando uno mira la gestión del organismo deja muchísimo que desear, muchísima falta de respuesta, mucha falta de participación. Por más que existan buena voluntad de muchos de los funcionarios que hayan estado, no tenemos las respuestas que deberíamos tener. Hace 13 años que tenemos un fallo de la Corte, y hasta acá, por ejemplo, en términos de saneamiento, se avanza con una obra, pero si miramos los procesos más críticos, como son la relocalización de la población en situación de riesgo, no hemos avanzado más del 30%. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿13 años para avanzar el 30%? Yo creo que es muy poco. Y creo que necesitamos cambiar los paradigmas. Gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Clarísimo. Bueno, cambio de paradigmas es llamativo, ¿no? Estamos en una pandemia, estamos todos reunidos acá mirándonos a través de pantallas en distintas plataformas. Ni siquiera nos podemos ver personalmente para poder debatir estos temas. Ya lo creo que hay que pensar en un cambio de paradigma, y el agua es un elemento central a la hora de pensar ese cambio de paradigma. Vamos a seguir ahora, vamos a escuchar al último orador, es Juan Carlos Bertoni. Él es ingeniero en recursos hídricos de la Universidad Nacional del Litoral, doctor en ciencias del agua de la Universidad de Montpellier II, Francia, y es presidente del Instituto Nacional del Agua. Así que bueno,
le vamos a dar la bienvenida, le vamos a decir que tiene 10 minutos, yo le voy a avisar cuando esté por terminar su tiempo, y después empezará el debate y el espacio para preguntas. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias Laura y a todos los organizadores, por más que soy de la casa, pero les agradezco haber considerado a Lina y a mí y a mi persona para estar compartiendo este panel. También les agradezco a todos, una buena cantidad de gente que está escuchando este debate. Yo voy a utilizar una breve presentación, así que voy a compartir la pantalla y espero que la podamos estar compartiendo. Aguárdenme un segundo. Entiendo que se está viendo, ¿no es cierto? Bueno, voy a tratar de ser lo más sintético posible. Me han pedido que básicamente aborde 3 tópicos, uno el de la economía circular en la gestión del agua, el segundo el de la huella hídrica y la huella del agua, y la temática de las soluciones basadas en la naturaleza. Así que voy a tomar esos tres puntos y voy a interactuar o hacer unos comentarios al respecto. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, lo que yo he preparado aquí es una línea de tiempo, que engloba 60 años, de los cuales 51 ya los hemos atravesado desde el año 1970 hasta el 2030, y quiero destacarlo, comienzo con una línea de tiempo por lo siguiente, porque soy de los convencidos que para entender el presente y vaticinar un poco también el futuro, tenemos que necesariamente ver de dónde venimos. Bueno, tengo poco tiempo, esto lo voy a presentar de una manera sintética, pero fíjense, en el año 70, época en que, asociado al tema de la infraestructura, muy, muy importante porque se realizaron a partir de ahí o alrededor de esa época una gran cantidad de obras de infraestructura, realmente lo que existía por entonces era una ingeniería prácticamente sin una impronta ambiental. Y uno podría decir, bueno, ¿y qué importancia o qué implicancias ha tenido eso? Bueno, pensemos que muchos de los organismos públicos, provinciales y nacionales, tanto de Argentina como en Latinoamérica, prácticamente se generaron a partir de esa época. Entonces, veamos ese contexto. Inclusive, las personas que lo comandaban, la gente que trabajaba, los profesionales, vienen de esa época. Es decir, muchos inclusive se formaron, en el caso de la ingeniería o de algunas otras formaciones, sin una impronta ambiental importante como tenemos hoy en día. Claro, eran importantes obras hidroeléctricas, etcétera y demás, pero en otro contexto. Bueno, voy a ir pasando rápidamente, después el otro hito es el año 2000, porque fíjense que en 30 años cambió muchísimo, porque en el año 2000 a nivel mundial, no en Argentina, pero a nivel mundial se establecen los objetivos del milenio. Inmediatamente, 15 años después, en la historia del mundo es muy rápido esto, los objetivos de desarrollo sostenible. Llegamos así al 2020, en el 2020 lamentablemente fue, vamos a ver si pasa, un segundo que estoy con un pequeño problemita de, bueno, se sigue viendo, ¿no es cierto la pantalla? Disculpen, tengo que salir y volver a entrar en la presentación porque hay un problemita de... Pero vamos a tratar de retomar. Les pido la disculpa, pero puede llegar a ocurrir. Les decía, entonces fíjese, ¿qué pasa? En todo ese periodo se empiezan a generar una serie de conceptos como los que voy a abordar, ¿no es cierto? El tema de la economía circular, que inclusive es anterior al año 2000, pero ya se empieza a hablar de ese concepto de reducir, reciclar, reutilizar, es decir, las 3 Rs. Aparece entre el 2000 y el 2015, aparecen
las temáticas de soluciones basadas en la naturaleza y el tema de la huella hídrica y de la huella de carbono, por ejemplo, son todas esas cuestiones que surgen alrededor prácticamente del inicio de este siglo. Llegamos al 2020, donde se estableció el 4 de marzo del 2020, fue la primera vez que se celebra el Día de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible. Fíjense qué evolución desde el año 70 hasta el 2020. Claro, eso quedó absolutamente tapado por la pandemia. Llegamos al 2021, que es donde estamos, y bueno, simplemente permítanme que aprovecho estos minutos para contarles que en función de todos esos cambios, esa evolución, nosotros desde el INA estamos trabajando en una expansión temática y geográfica del instituto, contemplando todos esos aspectos, dado que el agua en este momento no hay duda que realmente es absolutamente transversal a todas las actividades de la sociedad, absolutamente a todas. Me refiero entonces, porque tenemos una audiencia muy variada, entonces decir, bueno, posiblemente no todos estén involucrados en qué es la economía circular. Bueno, por decirlo de una manera rápida, es un concepto que pretende imitar a la naturaleza, como lo he colocado aquí en la diapositiva, y es opuesto, digamos, a lo que a lo que nos hemos acostumbrado, que es la economía lineal, esa economía que surge a partir de la revolución industrial, que en términos generales sería extraigo recursos, los produzco y después los desecho, lo tiro, que en el agua sería obtener, usar y vertido, para una economía circular que tiene que ver mucho con la sostenibilidad ambiental y la reutilización o recuperación de todos los recursos que estemos utilizando, no solo del agua, por supuesto, la economía circular absolutamente en todas las actividades del hombre. Claro, si lo llevamos al tema del agua, hay una cosa que es muy clara. ¿Cuál es el mejor ejemplo de la economía circular en la gestión del agua? El ciclo hidrológico. No podemos tenemos que considerar que todos los usos del agua, absolutamente todos los usos del agua, son interdependientes. De ahí que aparece que gestionar el agua es gestionar conflictos. No nos tenemos que asustar por los conflictos, lo que sí tenemos que, digamos, trabajar adecuadamente, como digamos, en general, en algunos casos se hace y en otros casos estamos viendo las consecuencias de no hacerlo. Pero realmente tenemos que, a ver, el ciclo hidrológico es único y es absolutamente importante y es el mejor ejemplo de una gestión de economía, digamos, circular del agua. Claro, uno podría decir, bueno, ¿y por qué? A ver, si en el gráfico anterior de la línea de tiempos vimos que esto ya empezó antes del año 2000, ¿por qué todavía no estamos todo el mundo involucrado en esto? Bueno, no es tan simple. Hay barreras, yo lo estoy citando de una manera muy rápida, después lo podemos explayar, pero hay barreras culturales, de formación de los profesionales, no solo de la gente común, de la sociedad, sino de gente especializada, que se formó en otras épocas. Hay barreras económicas, hay barreras normativas. Los impulsores, claramente, desde mi punto de vista, va a ser la innovación y la tecnología, y después podemos hablar, porque esto realmente va a llevar este cambio a un desafío de la gobernanza. El otro aspecto, que también me pidieron que citara así muy rápidamente, es el de la huella hídrica. ¿Qué es el de la huella hídrica? Para algunos ya muy conocidos, para otros no tanto. Bueno, es un indicador medioambiental, algo impensado hace 40 años atrás, 30 años atrás, que está asociado a la producción del bien o a la prestación de un servicio, no solo de un producto. Y entonces, bueno, sabemos que engloba la cantidad de agua requerida, no solo para fabricar el producto, sino pero todo el proceso, la cadena de valor hasta llegar al consumidor. Está desde ese punto de vista la huella verde, la huella azul, la huella gris. ¿Qué es esto? Bueno, las distintas parcelas o formas en que aparece el agua en todos los procesos. El agua azul, la más visible, en los ríos, en los cuerpos de agua, en la producción que lo estamos utilizando, pero después está la huella verde también, parte del agua, digamos, parte del agua que es consumida por las plantas, que transpira, que no lo estamos viendo, pero es que es tremendamente importante, sobre todo para un país agroexportador como la Argentina, por ejemplo. Esa huella verde es muy importante. Y la huella gris también lo es. ¿Qué es? Y bueno, a ver, todos los procesos tienen sus efluentes. Bueno, ¿qué estamos haciendo con esos efluentes? ¿Cómo lo tratamos? Eso también tiene que ver con la producción de un bien o de un servicio y es parte de esa huella hídrica. Hay dos concepciones,
hay dos conceptos muy próximos, pero que no son iguales. Uno es de la huella hídrica, que fue el primero, que se genera en Holanda en el año 2002, y otro más reciente, que es el de la huella de agua. La huella hídrica es un análisis, como he colocado aquí en la diapositiva, un análisis más volumétrico, por así decirlo. Y ayuda mucho a tratar de empezar a tomar conciencia de la importancia del agua y de la importancia de cuánta agua se necesita para todos esos procesos, ¿no? Entonces también es una herramienta, como decía aquí, de evaluación y de gestión. El de la huella de agua está asociado ya a, se orienta más a los impactos ambientales de la fabricación de un producto o de un servicio que se presta. Y ahí hay normas, hay una serie de normas, hay una que es la central, la 14.086, no la norma ISO, pero en general se extiende a todo el estudio de sostenibilidad ambiental. ¿Qué estamos haciendo del INA? Sí, ya estamos haciendo del INA, bueno, después lo puedo ampliar, pero estamos tratando, dado que nuestros mercados son cada vez más exigentes, estamos tratando de que el INA se convierta en el organismo nacional de certificación de huella hídrica y de huella de agua. ¿Por qué? Porque necesitamos eso para poder exportar. De aquí a un tiempo lo vamos a tener. Eso después podemos hablar. Hay un grupo del INA en la región de Cuyo que está trabajando expresamente en eso. Rápidamente comento. Soluciones basadas en la naturaleza es otro concepto también prácticamente en la misma línea de tratar de reproducir o utilizar los procesos naturales. Aquí se asocia ya, fíjense qué interesante, porque ya no entra solo la ingeniería, hoy en día ya no se trabaja más en las obras hidráulicas, en la infraestructura, solo con la ingeniería civil, o de recursos hídricos, etcétera, o hidráulicas, no, se trabajan también con los aspectos interdisciplinarios, sociales y naturales. Y esto es válido, absolutamente válido, no solo para las áreas urbanas y que conduce a las ciudades sostenibles, sino también para las áreas rurales, agua para, por ejemplo, para el mejor uso agrícola. Venimos de años que hemos tenido grandes inundaciones en la región central del país, prácticamente 3 provincias, entre otras, Santa Fe, Córdoba y la provincia de Buenos Aires, millones de hectáreas inundadas, y mucho tiene que ver tal vez con la falta de adopción más próximas de soluciones basadas en la naturaleza. Bueno, yo dejaría por aquí, Laura, por una cuestión de tiempo, después puedo llegar a comentar algo en esta diapositiva, simplemente dejo esta imagen. Recuerden, este gráfico muestra en la base la innovación, a la izquierda baja, a la derecha alta, y las inversiones, que por un lado a veces se hacen en obras y por otro lado lo que se invierte en el conocimiento y en la academia. Y está faltando muchas veces, pero no es un problema de Argentina, es un problema prácticamente de toda América Latina y a veces del mundo, está faltando puentes para superar eso que internacionalmente se llama el Valle de la Muerte, justamente. Las inversiones. En un lado está el conocimiento, de otro lado están las inversiones, pero está faltando puentes. Desde ya, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero, clarísimo. Bueno, sí, seguramente los voy a molestar a todos los oradores porque hay varios comentarios y preguntas. Los invito también a todos los asistentes a que si quieren seguir enviándonos sus preguntas, están habilitadas las 2 plataformas por el chat. Así que bueno, vamos a arrancar. La primera dice, se necesita urgente una ley ambiental, sobre todo en el tema efluentes, ya que muchos de ellos van a los cuerpos de agua. Empezaría por preguntarle a Andrés Napoli sobre esto, que es como el más experto en leyes, él es abogado, y quería saber qué piensa, si por ahí ya existe una ley sobre efluentes, pero digamos también, acá estaba siempre, y siempre hemos tenido la discusión, por ejemplo, cuando hablábamos o cuando se habla de cuencas, ¿no? También se requieren evaluaciones del cuerpo de agua que va a recibir esos efluentes. Andrés. Sí, gracias, Laura. Bueno, sí, hay una ley de presupuestos mínimos que es la 25688, que es la ley de gestión del agua. Es una ley que ha sido cuestionada en sus orígenes por la provincia de Mendoza, por la cuestión de lo que es la regulación de las cuencas interjurisdiccionales. La provincia de Mendoza hizo un planteo ante la Corte después, por supuesto, lo resolvió de una forma que no lo resolvió, digamos, que no había caso, pero no viene al punto de plantearlo ahora.
Lo que sí diría que es una ley que tiene instrumentos que no han sido desarrollados, es decir, la cuestión del establecimiento de los estándares de calidad del agua no ha sido desarrollado. Entonces, sí, creo que es necesario avanzar por lo menos en normativas, por lo menos en cuerpos que unifiquen de alguna forma estos aspectos. Por eso en algún momento mencioné la ley de evaluación de impacto ambiental, pero si después quieren lo ampliamos. Así que sí, el tema del agua es una normativa que en términos de consenso está pendiente. Es decir, existe una normativa que ha sido cuestionada, que está resistida por las provincias y que la autoridad de aplicación no ha avanzado. Entonces está demostrando una evidente falta de consenso, así que me parece que hay para trabajar allí. Andrés, ahí preguntan, están haciendo en YouTube una consulta respecto de ley de presupuestos mínimos. ¿Crees que debería tener ese estatus una ley de efluentes? Y habría que pensarlo, porque la cuestión de los presupuestos mínimos es establecer a lo largo de todo el país en mínimos comunes denominadores o estándares mínimos, digamos. Yo creo que hoy tenés un instrumento que es la ley 25688, que se podría plantear a partir de allí lo que son los estándares de calidad de agua, por supuesto estudiándolos a nivel regional, no todo el agua es lo mismo en cada una de las regiones, tienen distintas características, algunas son regiones áridas, otras son regiones sobreabundantes de agua como la que estamos nosotros en el área metropolitana. Entonces, habría que estudiar si es viable la norma de presupuestos mínimos, pero es necesario tener algún parámetro, ¿no es cierto? Porque también podría establecerse una normativa más de carácter federal, que las provincias la podrían adaptar, y bueno, pero hay que estudiarlo, no lo tengo muy claro. Ingeniero Bertoni, ¿usted qué piensa? ¿El INA interviene, por ejemplo, o podría intervenir en los estándares de calidad de este tipo de normativa? A ver, hay dos o tres cosas que tenemos que conocer. Primero, Argentina es un país federal, donde a partir del año 94, bueno, las provincias, cada jurisdicción, digamos, es dueña de sus recursos y entonces a veces no siempre es simple la gestión como podría ser en un país más unitario, digamos. Desde ese punto de vista tienen lógicamente su punto de vista las provincias y demás, y por eso existe el COIFE, el Consejo Hídrico Federal, en el cual se trabaja muchísimo en ese sentido. En cuanto a calidad de agua, el INA, bueno, ustedes creo que conocen, ha estado participando con sus laboratorios de calidad de agua en prácticamente los principales conflictos ambientales que tienen que ver con calidad de agua en los últimos años, como por ejemplo el tema, se recordarán, de las pasteras y demás. Bueno, ahí el INA ha tenido su participación. En el tema del Matanza-Riachuelo, bueno, en el análisis de calidad de agua y demás, también el INA tiene digamos, un trabajo muy importante que lleva adelante. Así que esto es en síntesis rápidamente, ¿no?, de lo que puedo comentar. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Hay un comentario, porque no se puede habilitar los micrófonos para comentarios, lamentablemente, pero dice: la ley 25.688 es observada por más de 20 jurisdicciones de nuestro país, no solo por Mendoza. Las leyes son una herramienta de la gestión integrada de los recursos hídricos, no la solución a la complejidad. Este es el comentario. Bueno, vamos ahora a la próxima pregunta. Napoli se refirió, por ejemplo, a el Comité de Cuenca, a Acumar puntualmente, pero bueno, sabemos que existen conflictos en otras cuencas hídricas en Argentina, que ni siquiera tienen un comité o no tienen alguna autoridad que la regule. Pasó con los incendios el año pasado, está pasando hoy con el Paraná y la bajante extrema que tiene. Para los tres, ¿sirven o no sirven los comités de cuencas? ¿Sirve que exista un compartimento de jurisdicciones para definir el destino y la regulación de esas aguas? ¿O termina generando
un nuevo mecanismo burocrático que termina trabando alguna solución. No sé quién quiere empezar, por ahí Melina, que todavía no habló. Justamente en relación a lo que decía Juan Carlos del 94, que a los sistemas, a los ecosistemas interjurisdiccionales eso les generó un problema y los comités de cuenca pueden estar actuando en ese sentido. No hay una respuesta a esa pregunta, creo que los comités de cuenca pueden actuar en modo positivo o en modo burocrático. Un comité de cuenca los comités de cuenca son necesarios. Es necesario que justamente, ese podría ser un espacio justamente para pensar la gobernanza multiactoral de los sistemas acuáticos, y bueno, y en la medida que se aborden de esa manera, que se entiendan justamente como mencionabas, desde el paradigma de la complejidad, estarían aportando al diálogo y a la generación de soluciones, justamente, por ejemplo, en el Paraná que vos recién mencionabas, podrían estar aportando a encontrar soluciones. Bueno, con el tema de Paraná, hidrovía o de la navegabilidad de la vía troncal del eje Paraguay-Paraná, justamente en relación también a hoy lo que decía Andrés, y si no corregime, nace en medio de un contexto deficitario en cuanto a legislaciones ambientales, y bueno, y eso todavía es una deuda. Que ahora también pone en la discusión ante esta, este desafío de pensar nuevamente la navegabilidad de nuestros ríos en otros términos y saldando en ese sentido ese contexto legislativo ambiental deficitario en el que surgió. Perfecto, clarísimo. Ahí hay un comentario que dice, bueno, los comités de cuenca son la solución que ha adoptado el mundo para la problemática del agua interjurisdiccional. La mayoría de las cuencas de la Argentina tienen su comité. Bueno, pero la pregunta tenía que ver con, bueno, finalmente, ¿funcionan o no funcionan? ¿Sirven o no sirven? Obviamente que no podemos generalizar, pero tenía que ver un poco para evaluar, por lo menos en la Argentina, cuál es el comportamiento de estas autoridades. Andrés, ¿algo para comentar? Sí, coincido en que los comités de cuenca son un buen vehículo, pero es tan solo eso. El vehículo lo podés acelerar y chocar en la primera esquina o lo podés conducir bien. El tema es cómo gestionar los comités de cuenca y para qué. Cada comité de cuenca tiene sus conflictos, sus particularidades para atender. No es lo mismo el comité de cuenca de la gestión de la cuenca Matanza-Riachuelo que el COIRCO, son dos realidades distintas, dos objetivos diferentes. Entonces, cada uno tiene su particularidad y no alcanza con decir con el comité de cuenca estamos salvados, hay que gestionar. Entonces, ahí me parece que la respuesta la tiene la gestión, y por eso hay que establecer objetivos, saber cómo se involucran las líneas que intersectan un poco al comité de cuenca. Ya no alcanza, decíamos, con técnicos ni con diagnósticos, hay que involucrar a la sociedad. Por eso, como el ingeniero Bertoni decía, la impronta ambiental, hay que sumarle también la impronta social, que es la necesaria y la de la planificación, porque el ambiental es un paso adelante, pero ya hoy estamos atrás porque lo social lo intercepta. Así que, y con esto también quiero tratar de aprovechar lo que planteaba la doctora Berchelli recién, la cuestión de la hidrovía Paraná, de la hidrovía del Paraná-Paraguay. Me parece que ahí tenemos un elemento central de por qué nos están faltando herramientas. La pregunta que me hago es, ¿quién va a hacer la evaluación ambiental de la hidrovía Paraguay-Paraná? ¿Quién la va a hacer? ¿Qué provincia la va a hacer? ¿La nación? ¿La nación va a ir por encima de la provincia? Por eso necesitamos un instrumento de presupuestos mínimos, para que todos estemos contenidos y a partir de ahí no estemos, digamos, en situaciones de falencia o de conflicto, porque cualquier provincia puede sentirse, digamos, desplazada en la evaluación y va a generar un conflicto. Así que ahí tenemos un problema para plantear, y yo creo que después, con esto cierro, la 25688, sí, la aceptan 20 jurisdicciones, pero está muy cuestionada, no se puede negar eso. Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero aclarar que esto acá, Nacho, no sé, no dice de apellido, dice Dirección de Cuencas, dice soy director de Cuencas de la Argentina, esto no tiene que ver con una cuestión de observación personal,
tiene que ver simplemente con un debate que se está dando, no es que estamos hablando puntualmente de ninguna gestión, y justo María Pía Villarino dice, bueno, justamente el tema da para una charla completa porque el próximo debate, el próximo seminario va a ser acerca de las cuencas. Así que bueno, vamos a seguir avanzando porque tenemos un montón de preguntas más. Habló Bertoni de los ODS. Laura, Entonces, me permites, disculpa que te interrumpa, pero ¿puedo decir algo sobre el tema de que preguntaste sobre el tema de los comités? Sí, muy sintético, yo lo voy a decir de una manera muy sintética. En lo personal, no concibo una gestión integrada de recursos hídricos, que obviamente se tiene que hacer mirando la unicidad de la cuenca hidrográfica como unidad de planificación, y en la gestión sin comité de cuencas. Que después algunos funcionen mejor y otros peor, eso es otro cantar. Pero no, es decir, para mí me parece que es indiscutible el tema del comité de cuencas. Quería cerrar yo también con eso. Gracias, está muy Laura. bien. Disculpa Es igual, ahora le vuelve a tocar a usted, ahora le vuelve a tocar a usted, igualmente la pregunta estaba específicamente teniendo en cuenta esa premisa de que los comités de cuenca deben existir. La cuestión tenía que ver con evaluar cómo funcionan o no, o cómo evaluaron y cómo funcionaron hasta el momento en Argentina. Igual lo voy a dejar para la próxima charla, no preguntamos más sobre esto. Ahora pasamos al tema ODS. El enlace de la gestión con los ODS y sus metas, ¿permitirá salir de los compartimentos estancos de la sociedad? ¿Cuál es el rol del Estado en este aspecto y cómo lo hará efectivo? ¿Con qué instrumentos? Le preguntan. La pregunta es para mí. Bueno, miren, yo creo que en lo personal, lo comenté un poco al inicio, intenté, a ver si no sé si conseguí transmitirlo. Todo tenemos que ver de dónde venimos, para entender dónde estamos y cómo vamos. No hace tantos años atrás, la temática ambiental en América Latina y en nuestro país era prácticamente una temática prácticamente que no se utiliza. ¿Con esto qué quiero decir? Que es muy importante, obviamente hay que incorporarla en la gestión, no solo las partes ambientales, la parte social, todos esos aspectos que ya hemos hablado y creo que podemos estar todos de acuerdo. Pero donde en realidad yo, por lo menos en lo personal, he estado como secretario de Recursos Hídricos en 2 provincias argentinas, en Córdoba y luego en Santa Fe. Uno se podría preguntar, ¿quiénes son los más reticentes a los cambios? Yo lo he encontrado en los profesionales. Y no es ilógico. ¿Por qué? Porque son profesionales muchas veces formados en otra época. Entonces no todo es tan rápido como desearíamos. Lógico, quienes estamos trabajando con una visión más amplia y todo, quisiéramos que todo cambie. Pero a veces a la sociedad en general, a un comité de cuenca y ese tipo de cosas. Entonces, desde los organismos públicos, necesitamos trabajar con gente cada día más formada. Tenemos que formar nuestros docentes para que formen nuestros estudiantes. Ustedes siempre piensen que un docente no actualizado forma ingenieros o profesionales en otras áreas, que no van a estar actuales, van a ser por ejemplo, yo tengo 300 alumnos por año en la Universidad Nacional de Córdoba, en mi cátedra. Si yo no estoy actualizado, voy a formar con una visión antigua a 300 profesionales. Y ustedes saben la importancia que es un profesor en la formación de un individuo, de un profesor o de un conjunto de profesores. Entonces es un desafío que tiene que ver mucho con la educación, mucho con la actualización, mucho con la innovación. Entonces, desde los organismos públicos, yo creo que tenemos un rol preponderante de liderar este cambio de paradigma. Que una cosa es que exista el cambio de paradigma a nivel internacional y otro que lo llevemos a la escala y a la realidad propia de nuestro país, en las condiciones socioeconómicas que tenemos. Entonces, pero pienso en lo personal, yo lo que he visto, por lo menos, es más fácil convencer a productores rurales a veces, a vecinos de una ciudad, que a veces a los propios profesionales, de la ingeniería y de otras áreas. Es eso, Laura. Perfecto. Vamos ahora con la próxima pregunta. Hay muchas preguntas. Aclaro que el nombre de la persona que es director de Cuencas es Ignacio Enríquez, Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas.
porque dije Nacho antes, porque así figuraba en su perfil. Bueno, el cambio de paradigma, esta es de una científica de CONICET que nos está escuchando, dice, requiere de la activa participación de la gente, algo que mencionaba Napoli, que deberá estar mejor informada. Y dado que son tantas las evaluaciones de impacto ambiental que se requieren en la Argentina y que el Estado deberá articular de forma eficiente, ¿qué propuestas tienen a nivel institucional al respecto? ¿Por dónde empezar? Una pregunta de la doctora Inés O'Farrell. Bueno, yo en realidad no puedo responder a lo mejor institucionalmente cómo abordar eso, pero como científica también lo que siento es que a veces llegamos como tarde a los impactos ambientales, y lo que creo es que tenemos que empezar a trabajar un poco más en conjunto, desarrollos junto con ambiente, junto con sociedad, y de manera tal de empezar a pensar, a abordar las obras, los distintos aspectos que tengan que ver con los sistemas acuáticos, a empezar a abordarlos desde antes, para después llegar a un impacto ambiental, a un estudio de impacto ambiental que haya estado previsto, al menos, las consecuencias que podían tener las distintas actividades sobre los ecosistemas previamente. Más allá, ¿no?, que los estudios de impacto ambiental tienen que hacerse, pero pienso que hay cuestiones que tienen que empezar a concebirse desde antes. O sea, yo a veces veo, me pregunto si algunas obras o algunos pedidos de proyectos que llegan al Ministerio, por ejemplo, de Obras Públicas, si previamente ha sido concebida esta interacción entre lo productivo, el ambiente, las personas. Sí, gran pregunta. Juan Carlos, ¿algo que agregar? No, en general estaba mirando eso y algunos otros comentarios también que hacen. Lógicamente, miren, desde los organismos públicos, claro, como se decía por ahí, he visto, es decir, no solo incorporar hablar de sociedad o de gente, sino de actores sociales. Cuando uno dice actores, lógicamente, ahí comentan, me parece oportuno, es decir, hablar, cada uno tiene sus intereses, cada uno son intereses que son económicos, políticos, ideológicos, etc. Pero bueno, eso es el desafío de gestionar el agua. Gestionar el agua es gestionar conflictos. Es así. Pero, a ver, no tenemos que escaparle a eso, al contrario. Yo creo que en algunas cosas Argentina puede mostrar cosas a los hermanos latinoamericanos, y en otras, claramente, los latinoamericanos, el resto, nos pueden enseñar a nosotros. Mi experiencia es que, por ejemplo, toda la temática en los países andinos, la temática del respeto hacia el agua y demás, el análisis, los conflictos de intereses asociados al agua, están mucho más avanzados que nosotros. Lo que nosotros sí tenemos, por ejemplo, en nuestro campo, estoy hablando porque tenemos, por ejemplo, un país fuertemente agroexportador, y en la región central lo que nosotros tenemos es mucha tecnología. La tecnología, la verdad que yo inclusive he tenido la suerte de estar en algunos países de Europa y yo creo que estamos al primer nivel de tecnología, pero de la cuestión de tecnológica, pero no en la cuestión de la gestión, no en la cuestión de la concepción. En eso estamos totalmente atrasados. Otros países con mucho menos tienen una visión mucho más actualizada. Destaco fundamentalmente los países del área andina, Perú, algo de Ecuador, Bolivia. Yo creo que tendríamos que aprender mucho y tenemos que trabajar mucho. En esos países prácticamente hay gente que se dedica. ¿A qué te dedicas? Yo me dedico a resolver conflictos del agua. Eso no lo teníamos aquí antes, ¿no es cierto? Entonces lo tomamos así como algo grave, ¿no? Yo creo que es tremendamente importante. Porque, vuelvo a destacar también, no quiero decir que mi visión sea que con la educación se resuelve todo, pero tenemos que tener gente capacitada, tenemos que tener gente capacitada en la gestión para que ayude a conducir mejor todas estas problemáticas. Nada más. Absolutamente. Qué gran cargo podría ser ese, ¿no? O sea, es muy interesante ese rol que usted plantea. Voy a hacer
Voy a leer un comentario y después de ese comentario, relacionado a ese comentario, una pregunta. Dice, me parece que más que hablar de sociedad o gente en la participación, debemos hablar de actores sociales los cuales tienen intereses económicos, políticos, ideológicos, sí, también tienen intereses sociales, ¿no? Agrego yo. No hacer un análisis de este tipo nos puede llevar a caer en un inmovilismo de la gestión de los recursos hídricos. Y ahora va la pregunta, que es, para lograr una gestión circular del agua, es necesario que se integre de manera eficiente a las empresas prestadoras de agua potable y a las empresas que gestionan el tratamiento de efluentes. Y yo agrego, esta es mi parte, también a las empresas, hablando aquí de actores, digo, la gestión del agua tiene una complejidad de actores, que no solamente hablamos de agua cuando hablamos del agua que nos llevamos a la boca o del agua que usamos para alimentarnos. Hablamos también del acceso al recurso, como mencionó Napoli, en donde, por ejemplo, hoy muchos de los conflictos por el agua tienen que ver con las actividades extractivas. Ahí también hay intereses, ahí también hay empresas que tienen que gestionar. Y también hay empresas, como por ejemplo las empresas o cooperativas en algunas partes del país que se dedican a la potabilización del agua, que también forman parte de esta complejidad de actores. Entonces, en todo ese contexto, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que la calidad y el acceso al agua segura esté por sobre los intereses de toda esa complejidad de actores? Andrés, ¿alguna idea? Bueno, en verdad, digamos, entendiendo que estamos ante una situación en la cual ya las respuestas simples no son las que habitualmente funcionan. Es decir, esta idea de que si una jurisdicción te aprueba un proyecto, ya está todo solucionado. Quiero volvamos un poco al caso Mendoza. En el caso de Mendoza, de la ley 7722, el gobernador recién electo, unos pocos días antes, le pidió a la legislatura que modificara una normativa, la legislatura la modificó y después tuvo que ser derogada. Es decir, esta idea de que ya no alcanza con tener a los legisladores para que voten, es necesario tenerlo en cuenta porque esto es hacia la esencia del conflicto. Entonces, primer punto, son problemas complejos. Digamos, los actores hay que conocerlos, hay que saber de qué es lo que están opinando y hay que integrarlos. Y entonces quiero retomar un poco lo que planteaba el ingeniero Bertoni recién, que es la idea de que, por un lado, por supuesto, necesitamos una normativa que no tenemos para gestionar estas cuestiones, pero por el otro lado necesitamos, digamos, ver cómo vamos a gestionar los conflictos y cómo el Estado va a gestionar los conflictos. El Estado debería tener gestores de conflictos en todos los temas, no en el agua, en todos los temas. Tendría que tener gente especializada, gente que construya confianza con la gente que pueda hablar. Si los conflictos, la mayor de la parte de las veces lo que no tienen es confianza. La gente no sabe a quién dirigirse, ni cómo establecer una relación con los funcionarios. Y muchas veces cuando realiza algún tipo de acuerdo o consenso con un funcionario, terminan siendo, digamos, lamentablemente no cumplidos. Entonces ahí hay que trabajar en ese sentido, hay que poner un escalón más, porque esa es la complejidad que tiene. Y por otro lado, y en esto puede sonar fuerte, pero yo lo tengo que decir, no hay que trampear con los estudios. Es decir, cuando uno mira un estudio de impacto ambiental, el 99% de los impactos son positivos. Y el 1% ni siquiera lo encuentra dentro del estudio. Y eso es trampear los procesos. Y esto ya lo ha dicho la Corte, en el caso Mamani, en el caso Represa del Río Santa Cruz y en el caso Rodoni. ¿Cuántos casos más judiciales vamos a tener que buscar para decir que los estudios son tramposos, que no buscan la información y la realidad? Estas son cosas que hay que conocerlas porque finalmente hacen al conflicto. Si el conflicto está ahí. Absolutamente. Juan Carlos, ¿algo que agregar? Miren, yo pienso lo siguiente, ya fue dicho, ¿no? Pero simplemente ratifico mi opinión al respecto. Muchos de los conflictos, no todos, pero muchos tienen que ver con la falta de transparencia o la falta de información. A mí me parece que, por lo menos en mi rol de gestor en las provincias, que comenté recién, justamente en el caso de la provincia de Santa Fe, sobre todo, me tocó gestionar durante el 2017, 2018 y 2019, que varios de ustedes deben recordar que fueron periodos muy, muy complejos, donde grandes áreas estaban totalmente inundadas. ¿Cuál es
¿Cuál es la característica en situaciones críticas? Las situaciones críticas, la característica típica de la Argentina es que la responsabilidad es del otro. Inclusive hay un famoso sketch de Tato Bores que decía, el culpable es el otro. Es decir, entonces los productores, por ejemplo, que tenían sus campos inundados, lo primero que decían, el responsable es el funcionario de turno. Que aparte es el responsable de turno y aparte por ser funcionario es corrupto, prácticamente eso. Bueno, para tratar de superar ese mote y esa generalización, lo único que uno tiene que hacer es mostrar que no es y que trabajando. A nosotros nos fue, creo, razonablemente bien, justamente interactuando muchísimo con los distintos actores. Nosotros como éramos todo un equipo, trabajando en las dos provincias, y también lo estamos intentando hacer hoy en día desde el Instituto Nacional del Agua, con otro rol, pero también interactuando muchísimo. No hay que tener miedo, por así decirlo, de llegar a las distintas reuniones y plantear las reuniones. Y no siempre uno tiene por qué decir que están de acuerdo. Comento así prácticamente la visión típica que teníamos en aquel entonces de la gente de la producción, del campo, era que se inundaban por falta de canales. Entonces queremos canales, 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 canales. Junto con colegas del INTA, mostramos y les hacíamos ver que en realidad lo lógico era una combinación de algunas obras que, digamos, siempre decimos como medidas estructurales y otras medidas no estructurales, de las cuales algunas se están comentando en este momento aquí, y que inclusive, por ejemplo, tenían que ver en el caso con la producción, con qué cultivo teníamos que navegar, por así decirlo, en épocas de inundaciones. No teníamos que trabajar, por ejemplo, con el trigo, que era más adecuado que la soja y así por delante. Es decir, que todo podía... Nos fue bien, porque terminaron, obviamente que de entrada no nos daban la razón, y con el tiempo y con los años decían, y la verdad que al final tenían razón. Entonces, vuelvo a reiterar, yo creo que es un proceso, y la idea de proceso lleva tiempo. No podemos pensar que la ley es importante, pero como se dice en portugués, a veces la ley no pega, es decir, la ley, por más que esté, pero, y en nuestro país un buen ejemplo, que muchas veces las leyes no se aplican. Bueno, entonces lo que tenemos que decir es que tenemos que trabajar mucho para que ese proceso sea más corto, pero es parte del proceso, parte de la cuestión, que no todo esté definido claramente, pero tenemos que, desde el Estado Nacional y desde los Estados provinciales, quienes estamos en la gestión pública, yo creo que tenemos el deber de transmitir conceptos, todos estos conceptos que estamos hablando, porque muchas veces la gente reclama cuestiones porque cree que el reclamo es adecuado, a veces lo es, a veces no es tan así. Tienen una visión tal vez que hoy en día ya ha sido superado y muchas veces no están consubstanciado con estas visiones que estamos hablando de hoy en día de infraestructura y ambiente. Clarísimo. Una cosita, Laura, puedo decir, no, que mucho acuerdo con lo que dice Juan Carlos, y lo que quería agregar era que muchos de los conflictos que del agua devienen también de otros sistemas, por eso no solo también se requiere gestionar el agua, sino también gestionar los sistemas socioambientales en general. Y después otra cuestión que me parece fundamental, que decías recién, Juan Carlos, el tema de procesos, que hay que trabajar en esos términos. En general los procesos tienen esos picos en los momentos de conflicto, inundación, sequía, pero digamos la relación con el agua es permanente. Acá en Santa Fe estamos al lado del río y la relación es permanente, y deberíamos tratar de trabajar en las distintas instancias del proceso, no solo en la emergencia de los conflictos también, sino que trabajar también en la convivencia. Bueno, siempre además hay algo. Iba a preguntar por qué había pocos gestores en Argentina, a qué se debía. Bueno, recién Ignacio hace un comentario que en realidad los hay, probablemente lo que nos esté faltando es este diálogo, y también con la emergencia del conflicto, otro punto importante que también lo señalaste, Juan Carlos, es el tema de la información, del acceso a la información, de trabajar en los procesos, de trabajar en términos con los distintos actores. Bueno, yo voy a hacer ahora dos comentarios
que está haciendo la gente, por supuesto, y voy a hacer un par de preguntas más y ya estaríamos cerrando, pero es, la licencia social, este resume un poco varios comentarios que se hicieron, tiene el mismo peso que la licencia ambiental, dice, eso se vio en Mendoza, de ahí la importancia de la gestión del conflicto, esto que decía Melina también, ¿no? Llegar antes, lo que decía Andrés, atender, escuchar. Después otro respecto de ODS, dice, no solo hay que hablar de inversiones, sino también de pago de los servicios y una tarifa justa como específica en las ODS. Bueno, tema, esto daría para una charla completa, así que bueno, solamente menciono el comentario. Ahora, una pregunta para Melina. ¿Qué grupos de CONICET están haciendo estudios de monitoreo de calidad de agua en el delta del Paraná y arroyos pampeanos? Niveles de agroquímicos, DBO, bacteriológicos. Hay distintos, me dijiste en el delta pampeano. El delta del Paraná y arroyos pampeanos. Hay distintos grupos que están trabajando en la facultad, en la UBA, el grupo de limnología está trabajando. Hay una red que se llama Pampa 2, que desde hace, Inés a lo mejor ahí me lo puede señalar cuántos años, pero hace muchos años que está trabajando en el monitoreo, incluso con estaciones meteorológicas de las distintas lagunas pampeanas, y están haciendo el análisis de agroquímicos. Hay distintos grupos de investigación que están trabajando. Hace poco el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación lanzó un inventario sobre el uso de agroquímicos y las mediciones en agroquímicos, y ahora sé que están procesando la información y que pronto estará disponible, porque bueno, lo que ocurre a veces es que el sistema científico tiene como sus propias lógicas y falta falta integrar esa información, faltan repositorios en donde la información esa pueda mostrarse de una manera, bueno, justamente más integrada, y bueno, esta iniciativa del MinCit está proponiendo un poco en torno a este tema, que es el de los agroquímicos, que está también en la discusión, bueno, de alguna manera resolver ese inventario que está faltando. Perfecto, buenísimo. Muy claro. Ahora, las últimas dos. ODS otra vez, la ODS establece pasos e indicadores para medir la gestión integral de cuencas. ¿Se cuenta con algún indicador para saber cómo estamos con esa temática respecto de las cuencas del país? Juan Carlos. Sí, claramente. Hay una serie de indicadores. Nosotros justamente estamos comenzando a trabajar en eso aquí en el INA. En su momento, aquellos que conozcan justamente, dado que Andrés hablaba bastante del Matanza Riachuelo, en su momento fueron establecidos, ustedes recordarán, aquellos que conozcan un poco más, un conjunto creo que eran en su momento de 66 indicadores de gestión y desde todo punto de vista. Hoy en día creo que están reducidos a un número más razonable y que se pueden seguir adelante, pero hay un conjunto de indicadores, ya existen en Argentina, existen a nivel mundial, y digamos, de distintos procesos, de la cantidad de procesos que se analizan, la cantidad de expedientes, de calidad de agua, es decir, hay distintos indicadores que tranquilamente que se aplican. Posiblemente no se estén aplicados todos esos indicadores en todos los comités de cuencas de la Argentina, pero se trabaja desde la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, y el INA está asociado, porque depende, se trabaja en eso, es decir, y se trabaja en eso junto al COIFE, el Consejo Hídrico Federal. Es decir, es la herramienta fundamentalmente que está intentando, no sé si yo diría la palabra homogeneizar, pero sí hacer crecer en general la gestión de los recursos hídricos en la Argentina, ¿no es cierto? Fíjense con las dificultades, sobre todo claramente en las cuencas interjurisdiccionales, donde dos o más provincias intervienen y cada uno con sus propias legislaciones y con sus propias visiones. Y, por lo tanto, es muy importante el tema de los indicadores, estoy totalmente de acuerdo, pero sí, existen y hay ejemplos, sí. Perfecto, bueno, último comentario que hago porque ya se termina el evento. La verdad es que cuando hablaban de 2 horas,
primero parecía mucho, pero es como que el tema es súper interesante porque todos seguimos ahí enganchados, hablando, preguntando, comentando. Muchísimas gracias por estar ahí. La verdad es que no son fáciles estos seminarios y sin embargo en todos ahí firmes. Si bien sería deseable que las leyes actuales tuvieran mayor aplicación, aún hay mucho por mejorar en el plexo normativo nacional. Por ejemplo, en la temática de reuso. Eso es un gran tema, ¿no? Porque, bueno, el tema de reuso de agua no es tan común en Argentina. Por ejemplo, México, que, bueno, atraviesa una gran crisis hídrica, tiene incluso anualmente datos de reuso hasta del agua de lluvia. 1 minuto para cada uno de ustedes, y bueno, y ahí sí ya los despido. Juan Carlos, ¿querés empezar? Sí, cómo no. Yo diría que tiene que ver un poco, el tema del reuso, bueno, tiene muchas implicancias. Una, no es la única, dado que voy a sintetizar, voy a cometer error de sintetizarlo, pero una de las cuestiones es que en la parte más desarrollada del país nosotros tenemos cierta abundancia de agua, que es en toda la región de la Cuenca del Plata. Entonces, en general, desde el hogar hasta muchas otras cosas, nuestro comportamiento con el tema del agua es absolutamente diferente que en las otras partes. Yo he tenido la suerte de vivir en la Patagonia, porque digo suerte porque uno conoce otras realidades y ese tipo de cosas, o en el oeste del país, donde 2/3 partes de la Argentina son áridas o semiáridas. Recordemos que siempre yo lo digo, es el país latinoamericano que tiene el mayor porcentaje de áreas áridas y semiáridas de su territorio. Y hay un comportamiento distinto a nivel de la población. Cuando vamos a las empresas y todo, bueno, obviamente está asociado a la legislación, a los costos, hay una cuestión. Entonces, claramente en el tema del reuso nosotros todavía estamos muy atrasados. Y sobre todo en algunas partes, la abundancia del recurso hace que, en mi opinión, eso todavía no haya progresado tanto como se necesita. Andrés, tu minuto, y de cierre también. Sí, comparto que tenemos, digamos, hay mucha normativa que avanzar, digamos, yo creo que hasta acá la normativa ambiental o vinculada a este tipo de gestiones ha sido, yo digo que es como respuesta a situaciones de conflicto, es decir, no tenemos una agenda proactiva en términos de normativas, y es necesario tenerlas, por eso se están buscando alternativas. De hecho, creo que ha sido el año pasado un buen año para el Congreso en estos temas, se ha discutido, se ha avanzado con un dictamen de ley de humedales, por ejemplo, que es un tema súper complejo, pero hace falta muchas cosas más. Por eso, junto con algunas organizaciones, hemos creado el Monitor Legislativo Ambiental. ¿Para qué? Para sumar en eso, para que la gente pueda saber qué está haciendo el Congreso. Me parece que es un elemento para tenerlo en cuenta. Y lo puedan mirar. Es simplemente que yo creo que hace falta muchas normativas, más allá de que Argentina tiene una tradición fuerte en incumplimientos normativos, pero hacen falta todavía normas. Gran herramienta, haciendo un paréntesis, el Monitor Legislativo Ambiental que acaba de lanzar la FARN junto a otras ONGs y el diario La Nación, tienen acceso gratuito, no hay que ser suscriptor, así que si pueden ingresar y todos, entre todos, todo este grupo tan grande podemos generar masa crítica de ese gran proyecto, está buenísimo, no quería dejar de mencionarlo. Bueno, Melina, tu último minuto, no sé si podés hablar de agua de reuso o querés hacer el minuto de cierre. Sí, quería hacer un comentario respecto de algún comentario, y que es verdad, hay infinidad de proyectos de humedales y ninguno de gestión integrada del recurso hídrico. Creo que estamos en la era del codiseño, de la coproducción, bueno, no abusemos de las palabras, pongámonos a trabajar justamente en esos aspectos. Un poco ese también fue el mensaje que quise dar en la charla, en los primeros 10 minutos. Las academias no sabemos trabajar en gestión. Si estamos solas no podemos hacerlo, tenemos que trabajar en gestión, vinculación, generación del conocimiento, acercar a los actores, como se decía hoy, a participar de la gestión también. Me parece que ese es un desafío que tenemos por delante, que esta charla con ese puente que propone Lina también está en ese camino. Y bueno, y desde ya creo que también es un momento en el que la gestión de la ciencia y la tecnología de este país, de la mano del MinSIT y del CONICET, está también empujándonos a los científicos que venimos por ahí con otro seteo, incluso por nuestras propias evaluaciones,
nos está empujando hacia la interacción y hacia trabajar en ese entramado, no solo en la interacción, en juntar, en hablar cada uno de sus disciplinas, sino en coproducir y en generar y en trabajar justamente en esas redes. Hay muchos y muchas científicos y científicas que están dispuestos a eso, y agradecemos los espacios que en estos momentos están dando también los organismos para que eso suceda. Buenísimo, muchísimas gracias. Me quedo con algunas cosas, ¿no? Cambio de paradigma, agua de reuso, discusiones y debates estructurales e interseccionales que atraviesen sectores políticos, económicos, sociales. Bueno, mucho desafío por delante, pero bueno, también una gran cantidad de personal preparado para poder dar esa batalla. Gracias otra vez por estar ahí, gracias a Máximo Lanceta por invitarme a moderar este evento, y bueno, agradecerles a ustedes también por la atención en estos tiempos de pandemia, realmente generar un debate y mantener la atención durante casi 2 horas sobre un tema ambiental, habla de que, bueno, que hay interés y de que se puede dar y de que es posible. Así que bueno, le paso la posta a María Pía Villarino y me despido de ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura, muchas gracias a todos los panelistas. Bueno, a los que se sumaron después, les contamos que este es un ciclo que organizamos desde la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Obras Públicas, justamente por algo que circulaba acá entre todos, que en realidad es el fondo de la cuestión, que es cómo tomar mejores decisiones, ¿no es cierto? Es decir, cómo hacemos mejores políticas públicas y cómo tomamos mejores decisiones para eso, ¿no? ¿Qué es lo que se pone en juego? Algo Juan Carlos dijo al respecto, ¿no? Primero necesitamos una ciudadanía informada que digamos, conozca de las problemáticas, porque obviamente todos los actores tenemos intereses, estamos posicionados en lugares diferentes, tenemos distintas visiones, tenemos distintas capacidades técnicas, tenemos distintos saberes también políticos y sociales acerca del conocimiento del mundo, ¿no? Me parece que eso es lo que se pone en juego a la hora de tomar cualquier decisión en materia de política, ¿no? Inés del CONICET se preguntaba por, digamos, cómo esto se traduce también en una institucionalidad, ¿no? Cómo se establecen los espacios de diálogo sostenibles en el tiempo que, digamos, que son necesarios para que las buenas políticas o las mejores políticas, porque siempre son perfectibles, se sostengan con el tiempo. Y me parece que eso es, digamos, poner en común un poco las miradas diversas, diferentes. Este ciclo apunta justamente a eso, que hablemos de distintas voces y de distintos posicionamientos políticos, sociales y técnicos, ¿sí? Y también transmitirles que el Ministerio de Obras Públicas está dispuesto a hacer lo mismo en muchos otros espacios a donde nos quieran invitar, porque un poco la idea es que siempre se ve a este tipo de ministerio, a los ministerios de infraestructura en general, como algo duro, rígido, ¿no? Y bueno, nosotros estamos haciendo, digamos, una práctica distinta en este sentido, donde queremos justamente conocer más y ponernos a disposición de los distintos actores que requieran tener mayor información. Nuestra página web, en materia de inversiones, tiene un lugar en donde se publican todas las inversiones que se hacen a nivel país, donde ustedes pueden dar seguimiento a las inversiones, ¿sí? Y como acá se dijo, bueno, están los espacios también interjurisdiccionales que corresponden por ley, por normativa, en donde el Ministerio participa y participan los actores que correspondan, las provincias, cuando corresponden los municipios, ¿sí? Son espacios, digamos, en donde obviamente hay que fortalecer, habrá que evaluar, como se dijo acá, cómo seguir, lo trataremos además en la próxima charla, pero además hay que hacer un monitoreo, una evaluación permanente para mejorar siempre los instrumentos. Me parece que esto de la capacitación, la transparencia y el gobierno abierto, ¿no? Son necesarios para achicar las brechas de información, ¿sí? Capacitarnos, desarrollar nuestras capacidades técnicas, no solo la ciudadanía, sino los agentes del Estado principalmente. Obviamente ese es un desafío también
permanente, y luego estar atentos a los mejores diseños institucionales, que me parece que esto, digamos, muchas veces surge de los espacios de intercambio internacional, de cómo se han respondido satisfactoriamente, si es que así ha sucedido, en algún aspecto, en alguna temática en particular, y ahí encender un poco la lamparita para tomar esas ideas y adaptarlas a los contextos situados, como mencionaba bien al comienzo Melina, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir. La idea por lo menos es hacer una charla por mes hasta fin de año. Así que nada, a disposición, nos hacen llegar los comentarios, las sugerencias de mejorar, y vamos a darle la palabra de cierre a Carlos Rodríguez, el secretario de Infraestructura y Política Hídrica, que nos está acompañando. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, quería traer el saludo del ministro Gabriel Catopodis, agradecerle a Pía por haber organizado esto, a Laura, a Melina, a Andrés y a Juan Carlos por participar, y a todos los participantes. Así que, bueno, un poco quería suscribir lo que dice Pía y decirle que vamos a seguir organizando esto, me parece súper interesante, y queremos también que somos materia dispuesta para ir a participar cuando nos inviten. Una sola cosa quería remarcar de lo que estuve escuchando, lamentablemente me sumé sobre el final. Yo creo que tenemos que tener en cuenta que las grandes obras que nosotros hacemos, algunas tienen 10 años de haber sido iniciadas, 20 años de haber sido proyectadas, y fueron pensadas con modelos, digamos, conceptuales de hace 30 o más. Y las obras que vamos a hacer, que no las vamos a construir nosotros, que vamos a empezar los procesos y las vamos a proyectar, seguramente se van a hacer con otras condiciones, con condiciones más parecidas a las que estamos escuchando ahora. Pero me parece que tenemos que tener en cuenta ese desfasaje temporal que tenemos y pensar, digamos, en cuáles son las obras y los mecanismos para hacerlas en el futuro, que seguramente van a tener que ver con todos estos mecanismos de participación, de información, que estamos pensando ahora. Así que bueno, eso era todo por mi parte, y muchas gracias a todos. Por último, agradezco al equipo de la Dirección de Relaciones Institucionales que apoyó la iniciativa, al Instituto Nacional del Agua. Gracias, Laura, gracias a todos por participar, y bueno, esperamos vernos en julio para discutir el tema de cuencas. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Máximo. Chao, hasta la próxima. Hola, Juan. Hola, antes de irme quería preguntar cómo nos enteramos para las próximas charlas. Ahí lo escribí en el chat. No sé si me escuchan. Rosana, ahí te contestaba yo. Sí, perdón. Todos se anotaron por mail, sí. Vamos a ir mandándoles cada charla la difusión, ¿sí? Perfecto, porque yo me enteré por un grupo que tengo con coordinadores de otras universidades. Ahí llegó la información, pero no sabías. Bárbaro. Muchísimas gracias. Chau. Nada, hasta luego.